como un sistema de medida, el termómetro, ¿no? Y hablamos acerca del calor, lo podemos asociar con el incremento de temperatura. El calor. ¿Qué es el calor? Es una forma de energía, pero es una energía que se transmite de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Es una energía en tránsito. Por lo tanto, su unidad en el sistema internacional también será el joules. Entonces, el calor es una transferencia de energía que va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Entonces, acá nosotros tenemos la dirección de la transferencia de calor del cuerpo caliente al cuerpo frío, de mayor a menor temperatura. Entonces, no te olvides, el calor es un fenómeno de frontera. Los cuerpos no contienen calor. Los cuerpos no almacenan calor. Recuerda que el calor es energía en tránsito. Temperatura es una cantidad escalar que me va a indicar qué tan frío, qué tan caliente se encuentra un cuerpo respecto a un patrón establecido. Yo puedo medirlo en referencia al agua. También podemos decir que la temperatura me mide el grado de agitación molecular de una sustancia, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, observo que cuanto mayor temperatura se tiene, la agitación molecular va a ser mayor. Cuanto menor temperatura se tiene, la agitación molecular será menor. Entonces, a nivel de energía, puedo decir a mayor temperatura, mayor energía cinética a nivel molecular, a menor temperatura, menor energía cinética a nivel molecular. Equilibrio. Nosotros decimos que un sistema, al interactuar, va a alcanzar un equilibrio, va a haber una transferencia de energía, va a haber una transferencia de calor para lograr el equilibrio entre dos cuerpos. Ese equilibrio se le llama equilibrio térmico. Por ejemplo, acá tengo dos cuerpos, A y B, se encuentran a diferente temperatura. Por lo tanto, hay una transferencia de calor del cuerpo de mayor temperatura, o sea, de A hacia B. Entonces, la transferencia de calor se da del cuerpo A al cuerpo B, del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Luego de esta interacción, nosotros decimos que ambos cuerpos habrán logrado un equilibrio térmico. ¿Qué significa? Que la temperatura final de A y de B va a ser igual. Entonces, no te olvides, todo sistema alcanza su equilibrio término luego de la interacción, luego de la transferencia de energía. Para que haya una transferencia de calor, los cuerpos deben encontrarse a diferente temperatura. Podemos hablar entonces acerca de la ley cero de la termodinámica. ¿Qué me dice esta ley cero de la termodinámica? Que los sistemas naturales tienden a buscar el equilibrio térmico con su entorno. Si tenemos dos sistemas A y B que se encuentran separados, pero sin embargo se encuentran en equilibrio con un tercer sistema, entonces se va a encontrar un equilibrio entre A y B. Acá, por ejemplo, tengo dos sistemas A y C, se encuentran en equilibrio térmico. B con C se encuentran en equilibrio térmico, por lo tanto, A y C, A y B también se encuentran en equilibrio térmico. Entonces, dos cuerpos siempre buscan encontrar un equilibrio térmico con su entorno, con su entorno. Eso es lo que ocurre con nosotros, ¿no? En verano, nosotros equilibramos nuestra temperatura con nuestro entorno, en invierno, del mismo
de la misma forma. Una forma de equilibrarlo quizás sea con el sudor, ¿no? Con el sudor. La ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura, porque la lectura de la temperatura en un termómetro es un equilibrio térmico. Para medir la temperatura recuerda que la unidad en el Sistema Internacional de la Temperatura es el Kelvin. Sin embargo, hay otras escalas. Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit, tenemos la escala Rankine también, ¿no? Entonces, para pasarlo todo al sistema internacional, yo tengo que conocer la relación de estas escalas. Para ello, utilizamos un termómetro. Vamos a utilizar en relación a la temperatura del agua. ¿Ya? Ahí tengo el termómetro en escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos acerca del agua el punto de congelación, el punto de fusión. El agua se congela y el agua hierve. Entonces, ¿a qué temperatura el agua se congela? ¿No? Y también tenemos el cero absoluto. Entonces, el agua se congela a 0 grados Celsius y el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces, vamos a hallar esa equivalencia en la escala Fahrenheit. El agua se congela a 0 grados Celsius, lo que equivale a 32 grados Fahrenheit. Y en Kelvin equivale a 273. El agua hierve a 100 grados Celsius y eso equivale a 212 Fahrenheit. Por ahí nosotros tenemos en escala Kelvin 373. Finalmente tenemos el cero absoluto en escala Kelvin 0. Eso equivale en escala Fahrenheit a menos 460 y en escala Celsius a menos 273. Entonces ya conocemos la equivalencia de estas tres escalas, podemos construir una relación, ¿no? Podemos construir una relación. Entonces yo puedo decir, por este lado, podemos decir, acá yo tendré una temperatura en Celsius y yo necesito saber la equivalente en escala Fahrenheit. De la misma forma, necesito conocer la equivalente en escala Kelvin. Entonces, yo puedo encontrar una relación. A ver, podemos decir, acá hay una variación de temperatura. Entonces, acá, ¿cuánto varía la escala? Entonces, decimos aquí, la temperatura en centígrados menos 0 es a esta variación, como 100 menos 0. De la misma forma, acá hallamos esa variación. Aquí hay una variación de temperatura. Temperatura en Fahrenheit menos 32 es ¿a cuánto? A 212 menos 32. Por este otro lado, tenemos la variación de temperatura en Kelvin menos 273, esta otra variación de 373 menos 273. Entonces estamos hablando acerca de esta longitud. Esta longitud lo puedo calcular como la variación de temperatura, lo mismo. Y de esa forma vamos a encontrar una relación. ¿Ya? Encontramos una relación, entonces de ahí, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos indicar lo siguiente. Acá resolvemos la temperatura en escala Celsius es a 100, como la temperatura en Fahrenheit menos 32 es ¿a cuánto?
¿Cuánto es 212 menos 32? Eso te sale 180. Por este lado tenemos la temperatura en Kelvin menos 273. Esa diferencia te sale 100. Entonces podemos simplificar décima, décima todo. Puedo seguir simplificando. Lo puedo sacar mitad 5, mitad 9 y mitad 5. De tal forma que tenemos la relación que la temperatura en escala Celsius es a 5, como la temperatura de Fahrenheit menos 32 es a 9, como la temperatura en Kelvin menos 273 es a 5. Esta es la relación de escala. Con esta relación puedo determinar, puedo hacer la conversión. Mira, nosotros simplificamos, nos fijamos en Celsius y nos fijamos en Kelvin, se van 5 y 5, y puedo decir que la temperatura en Celsius es igual a la temperatura en escala Kelvin menos 273. De ahí sale que la temperatura en Kelvin es 273 más la temperatura en Celsius. Eso es lo que podemos encontrar. También podemos decir lo de arriba. En el numerador me están indicando la variación de temperatura. Esta variación de temperatura en escala Celsius es a 5, como la variación de temperatura en Fahrenheit es a 9, como la variación de temperatura en Kelvin es a 5. De esta forma, yo puedo indicar que la variación de temperatura en Celsius es equivalente a la variación de temperatura en Kelvin. ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? Los escucho, los leo. Consultas, ¿cómo vamos con hasta esta parte? Entonces, con eso ya podemos convertir las escalas. Podemos encontrar una relación entre estas tres escalas. ¿Ya? Entonces, podemos revisar un ejercicio hasta ahí. Vamos a revisar, a ver si podemos hacer algún ejercicio. Ahí está, esa es la relación de escalas que tenemos. Ahí está la relación de escalas que me va a permitir hacer la conversión entre una y otra escala. Como habíamos mencionado, la variación de escala Celsius va a ser igual a la variación de escala Kelvin. Entonces revisamos hasta ahí. Entonces vamos a revisar hasta ahí. Entonces revisamos nuestro ejercicio número 1. En este ejercicio número 1 me dice cierta escala de temperatura, o sea, tengo una escala X, y me dice adopta los valores de 10 grados X y de 510 grados X, que corresponde al punto de congelación y al punto de ebullición del agua, respectivamente. ¿Qué lectura de temperatura en escala X corresponde a 30 grados Celsius? Entonces yo necesito conocer una relación entre la escala X y la escala Celsius. Entonces para ello tengo mi termómetro en escala X y mi termómetro en escala Celsius. ¿Qué es lo que nosotros conocemos?
Conocemos que 10 grados X equivale al punto de congelación. Recuerda que el punto de congelación es 0 grados. Ahí te dice, congelación. Congelación del agua. Ahí está. 10 grados X equivale al punto de congelación. Luego me dice que 510 grados X, más o menos por acá, 510 grados X equivale ¿a qué? Equivale al punto de ebullición. Al punto de ebullición. Entonces el punto de ebullición se encuentra más o menos por acá y tú sabes que el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Entonces este es el punto de ebullición. Punto de ebullición del agua. Entonces no te olvides que estamos hablando del agua. Punto de congelación, punto de ebullición. Luego me indica que qué lectura en escala X corresponde a 30 grados Celsius. Entonces 30 grados Celsius, ¿cuál es la medida en escala X? Eso es lo que me dice. ¿Ya? Eso es lo que me dice. A ver, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, como encontramos la relación entre las otras escalas, acá, ¿qué es lo que puedo decir? Podemos indicar las escalas, puedo decir por este lado, la variación de temperatura, que en este caso es X menos 10, es a esta variación de temperatura, como 510 menos 10. De la misma forma, yo puedo indicar que en la escala Celsius tengo esta variación de temperatura, que sería 30 menos 0, esta otra variación. Vamos a borrar por este lado, que no salió muy bien esa flechita. Y esa variación de temperatura sería esta. Entonces tengo 100 menos 0. Y de esa forma vamos a encontrar el siguiente resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos temperatura X menos 10 es igual a 500, ¿no? Igual a 500. Como 30 es a 100. Ahí está. ¿Sí? Es eso. Entonces, simplificamos estos dos ceros con estos dos ceros. La temperatura en X menos 10 será igual a ¿cuánto? ¿Me dicen cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos, chicos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 160. 160, ¿todos de acuerdo? Entonces acá yo tengo, sería 150 y luego tengo, como dice su compañera, el 160, ¿no? Ahí está, 160 grados X es mi respuesta. Entonces, cuando a ti te hablan de un termómetro, te pueden decir un termómetro malogrado, ¿no? Un termómetro malogrado, marca 80 grados. ¿Cuál es su temperatura real? Entonces, también puedo construir mis escalas. Termómetro malogrado
y lo que nosotros conocemos, ¿qué cosa es? La escala Celsius. Esto es lo que conocemos. Siempre lo vamos a comparar con lo que conocemos, que es la escala Celsius. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Entonces ahí tienen varios ejercicios para que ustedes puedan reforzar esta parte de acá. Entonces continuamos continuamos con la teoría. Entonces vamos a revisar la teoría. Hemos hablado acerca de temperatura, hemos hablado acerca de las escalas de temperatura. Ahora vamos a hablar acerca del efecto de la temperatura. ¿Qué genera el incremento de temperatura en un cuerpo? Hablaremos entonces acerca de la dilatación producto de la temperatura, la dilatación térmica. Entonces, esta dilatación térmica, ¿qué es lo que va a generar? Cuando un cuerpo incrementa su temperatura, muchas veces este cuerpo sólido lo que va a generar es un incremento en sus dimensiones. ¿Ya? Va a incrementar sus dimensiones. Ese incremento de temperatura, mira, ¿qué es lo que produce? Produce, por ejemplo, si nosotros hablamos a nivel de una sustancia líquida, ¿qué es lo que puede incrementar? Puede incrementar su volumen, mira, ahí está incrementando. Ahí vemos que, por ejemplo, cuando la temperatura se eleva, este líquido que contiene este termómetro también aumenta. A nivel de sólidos, podemos decir que cuando un sólido es sometido a un incremento de temperatura, este sólido se expande, sufre una expansión en sus dimensiones. Entonces, vamos a hablar acerca de la expansión que sufren los sólidos. Expansión a nivel de longitud, dilatación lineal. Esta dilatación lineal que le vamos a representar por delta de L, dilatación lineal, o también incremento de longitud o variación de longitud, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos lo siguiente, este incremento de longitud va a depender de la longitud inicial y también va a depender del incremento de temperatura. A mayor incremento de temperatura, mayor dilatación lineal. Además de ello, va a depender también del material de este sólido. Eso va a estar dado por el coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal, que les vamos a representar por alfa, es característico de cada cuerpo, de cada material. Entonces, una característica de cada material. Entonces, el aluminio tendrá un coeficiente de dilatación, el hierro tendrá su propio coeficiente de dilatación. Entonces, el coeficiente de dilatación depende del material. También podemos hallar este incremento de longitud o esta dilatación lineal, lo podemos calcular como la variación de longitud. Longitud final menos longitud inicial. Profesora, una consulta. ¿Ve? Ah, Cuando, cuando el agua se encuentra en fusión, ¿a qué grados Celsius estaría?
¿Cómo dices? Cuando el agua se encuentra... En estado de fusión. Ya. Nosotros hablamos acerca de la temperatura de fusión o también se le conoce, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Esa temperatura de fusión son los estados de la materia, ¿ya? Entonces, este punto se le llama punto de congelación o punto de fusión. Punto de fusión. ¿Cuál es la fusión? La fusión es cuando está en sólido, ¿no? Cuando está en hielo, ¿no? Punto de fusión o punto de congelación. Acá punto de ebullición. También le puedo decir el punto en la que hierve el agua, ¿no? Entonces no te olvides, fusión es que ya estamos hablando de que el agua se encuentra a temperatura de 0 grados. Eso es para el agua. Su punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Entonces, siempre lo comparamos respecto a lo que conocemos. El punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Ya? Es eso. O también este punto de ebullición también se le llama como punto de evaporación, ¿no? En la que se evapora el agua. ¿Con qué temperatura empieza a evaporarse el agua? A 100 grados, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, más adelante vamos a hablar que el punto de ebullición y el punto de fusión son puntos, ¿qué cosa? Intermedios. En estos puntos, eh, las sustancias van a sufrir un cambio de estado. El punto de fusión es el cambio de estado, de sólido a líquido, ¿no? El punto de ebullición, de líquido a gaseoso. Entonces, no te olvides, fusión o congelación. El agua, ¿cuál es su punto de fusión? 0 grados centígrados. Gracias, ¿Alguna profesora. otra pregunta? Entonces, continuamos con esta parte. Estamos diciendo entonces que estamos hablando acerca de los efectos que sufren los cuerpos al incremento de la temperatura. Eso se ve reflejado en sus dimensiones. Entonces, este cuerpo sólido puede cambiar de dimensiones. Su longitud se puede incrementar. A ello le llamamos dilatación lineal y lo vamos a representar con delta DL. Entonces, la dilatación lineal va a depender de su longitud inicial y va a depender de este incremento de temperatura. A mayor incremento de temperatura, mayor dilatación. Esta dilatación lineal también lo puedes calcular conociendo la longitud final y la longitud inicial. Tienes que también saber este coeficiente, que es el coeficiente de dilatación. Este coeficiente de dilatación es propio del material. Cada metal, como estamos hablando de sólidos, cada metal tiene su propio coeficiente de dilatación. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta barra, puede ser de hierro, tiene una longitud inicial. Si nosotros incrementamos su temperatura, mira, acá tiene una temperatura mayor, esta es la temperatura final será la temperatura inicial más el incremento de temperatura. Observo que esta barra, su longitud se ha incrementado. También podemos hablar que cuando un cuerpo incrementa su temperatura, si hablamos a nivel de placa, por ejemplo, esas placas que utilizan los panaderos, ¿no? Colocan el pan, lo van a llevar a un horno, es una placa delgada. Esta placa delgada va a estar sometida a incrementos de temperatura. Dependiendo del material de esta placa se puede expandir, pero se va a expandir a nivel de superficie, a nivel de área. Entonces, la dilatación superficial, que le vamos a
poner como delta de A, me indica el incremento del área transversal. Y eso va a depender de qué? Del incremento de temperatura, el área inicial por este coeficiente que vendría a ser el coeficiente de dilatación superficial, que le puedo poner una letra, le puedo poner quizás una letra beta, ¿ya? Pero lo vamos a poner mejor en función del coeficiente de dilatación lineal, que es 2 veces alfa. Entonces, ahí está. También podemos indicar que esta dilatación lineal lo puedo calcular como la diferencia de superficie. Superficie final menos superficie inicial. Entonces acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una placa. Esta placa es una placa delgada. Entonces la dilatación para esta placa se va a ver a nivel de superficie, ¿no? En cambio, si yo tengo una barra, esa dilatación se ve a nivel de longitud, pero si hablamos de placa, hablamos a nivel de superficie. Esta placa tiene un área inicial a una temperatura inicial. Si yo esta placa lo coloco en un horno, entonces la temperatura se incrementa y este incremento de temperatura hace que el área, la superficie se expanda. Esta dilatación es la dilatación superficial. Entonces, esta dilatación superficial dependerá de este de acá, de este coeficiente superficial que equivale a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, hay dos formas de calcular esta dilatación superficial. Conociendo el incremento de temperatura, conociendo el material de la placa, o también lo puedes calcular como la diferencia de superficies. Si nosotros hablamos acerca de un sólido, este sólido tiene un volumen. Entonces puedo poner como un bloque, ¿no? O también podría hablar acerca de un ladrillo. Los ladrillos, ¿no? Se les coloca en un horno. Entonces estos ladrillos se van a expandir, pero se van a expandir a nivel de volumen. Esta dilatación volumétrica dependerá de este coeficiente volumétrico que equivale a 3 veces alfa, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. También depende del incremento de temperatura. O también lo puedes calcular esta dilatación volumétrica conociendo el volumen final menos el volumen inicial. Así también lo podemos calcular. Entonces, hablamos acerca de un cuerpo sólido. Por ejemplo, acá yo tengo un cubo. Este cubo incremento su temperatura, por lo tanto su volumen se va a incrementar. Se va a incrementar. Hasta ahí, ¿alguna consulta, chicos? ¿No hay consultas? Ok. Entonces vamos a revisar unos ejercicios relacionados a esta parte. Revisemos los ejercicios de clase relacionados a esta parte. Entonces, revisamos el ejercicio número 7, ¿no? Ahí está el ejercicio 7. Entonces, en este ejercicio 7 me dicen la longitud de una varilla varía respecto a la temperatura. Y me dan la gráfica. La longitud en función a la temperatura. Es una gráfica lineal, ¿no? Lineal, es una gráfica lineal. Entonces, ¿qué significa acá? Su longitud a una temperatura de 0 grados, la longitud de la barra, de la varilla, es de 30 centímetros. Pero cuando
La barra se encuentra a 20 grados centígrados, su longitud final es de 31,2. Entonces puedo indicar que la longitud de la barra se incrementó, o sea, la dilatación lineal fue de 1,2 centímetros. En este ejercicio lo que me piden es que determine el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, el coeficiente de dilatación lineal está relacionado a la dilatación lineal, pues, ¿no? Entonces, vamos a escribir. ¿Cómo se escribe? Ahí está, ¿ve? Ese es su estado inicial, es de 0 grados. Su longitud inicial a 0 grados es de 30 centímetros. Cuando la varilla se encuentra a 20 grados centígrados, su longitud final es de 31,2, ¿no? Y de esta forma hallamos. Temperatura de 0 de 20 grados, ¿no? Está. Entonces nosotros decimos de la gráfica, podemos decir que ahí está la tangente de teta, este es el incremento de longitud, que es 1,2 centímetros. Tengo el incremento de temperatura de 20 grados centígrados. Entonces tenemos ahí, la tangente es de 0,06. Esa es la tangente. ¿Ya? Entonces de acá hablamos y decimos de la dilatación. Ya conozco la dilatación de espejo y reemplazamos. La dilatación lineal será el incremento de longitud entre la temperatura, ya se calculó, es de 0,06. La longitud inicial es de 30 centímetros. Reemplazamos y calculamos. Entonces tenemos 0,06 es igual a el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial. ¿Cuánto es la longitud inicial? 30 centímetros. Le multiplico por 30 centímetros y eso es igual a 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿Consultas? No. A ver. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? ¿No hay consultas? Ok, entonces revisamos el ejercicio número 8, ¿ya? Revisamos el ejercicio 8. Vamos a ver. En el ejercicio número 8 me dicen, en un día soleado, la losa de concreto es de 1 metro cuadrado, cuya temperatura inicial es de 30 grados centígrados. Dice así, eleva su temperatura hasta 40 grados centígrados. Determine la variación de área, ¿ya? Variación de área. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para este ejercicio? ¿Qué decimos? ¿Ah?
decimos así. Nuestros datos, estado inicial 30 grados centígrados, esta es mi placa tiene un área de 1 metro cuadrado, vamos a elevar la temperatura hasta 40, esa es la temperatura final, y tendrá una área mayor, ¿no? Entonces lo que me piden es la variación, el incremento de área. Entonces, este incremento de área, yo lo puedo calcular como la diferencia, pues área final menos área inicial. Pero en este ejercicio no tengo el área final. Entonces, ¿qué hacemos? Otra forma de calcular esta dilatación a nivel de superficie es conociendo el coeficiente de dilatación, que es el doble de alfa. También necesitaría el área inicial y el incremento de temperatura. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el incremento de temperatura. Sí, su incremento de temperatura fue de 10 grados. La temperatura se incrementó en 10 grados. ¿Conozco el área inicial? Sí, es de 1 metro cuadrado. ¿Conozco el coeficiente de dilatación lineal? Sí, 12 por 10 a la menos 6. Le multiplico por 2 y ya está. Entonces, voy a calcular esta dilatación a nivel de superficie con esta ecuación. ¿Sí? A ver, reemplazamos. Vamos a borrar entonces esta partecita para poder reemplazar. ¿Ya? Entonces tenemos la dilatación superficie. Tenemos todo y reemplazamos. 2 por 12 por 10 a la menos 6, el área es 1, incremento de temperatura 10. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da un resultado igual a ¿cuánto? 24 por 10 a la menos 5, ¿no? Ahí está, 24 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Consultas, chicos, hasta ahí, los escucho, los leo. Entonces, hemos hablado acerca de la temperatura. Hemos dicho que esta temperatura puede estar en diferentes escalas y para eso hemos hablado acerca de la conversión, la relación de las escalas. Cómo podemos construir la relación de escalas con un termómetro de escala desconocida en función a lo que nosotros conocemos, que es la escala. ¿Qué escala conocemos nosotros? Nosotros conocemos la escala Celsius, ¿no? Ahí está. Mira, acá hemos hallado una relación de la escala X con la escala Celsius. Y de esa forma nosotros pudimos calcular la temperatura, la equivalente a 30 grados Celsius en la escala X. Eso es lo que hemos aprendido en esta sección. También hemos aprendido que uno de los efectos de la temperatura es la dilatación. Si hablamos de una varilla, la dilatación se va a dar a nivel de longitud, ¿no? Entonces acá lo que se ha determinado es el coeficiente de dilatación lineal con esta relación. Entonces, para poder determinar esta ecuación, ¿qué es lo que necesito saber? ¿En cuánto se dilató? Se dilató en 1,12. Entonces ya conoces. ¿Cuánto es su longitud inicial? Su longitud inicial es de 30 centímetros. ¿Qué más necesitaba saber? El incremento de temperatura de 20 grados Celsius. ¿Ya está? Entonces, lo resto fue cálculos. ¿Ya? También hemos visto que cuando un cuerpo, su temperatura se incrementa a nivel de superficie, también sufre cambios, como esta placa de concreto. El concreto se expande también. Es por eso cuando hacen la vereda, las veredas de las calles, tienen que dejar un espacio entre un tramo y otro tramo, para que cuando en un día soleado se expanda
y no se produzca rajaduras, ¿no? Rajaduras, ¿ya? Eso es entonces los efectos de la temperatura. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿O continuamos? Vamos, por favor. Consultas, reacciones por ahí. A ver, consultas. ¿Cómo vamos, chicos, con los ejercicios? ¿Se entiende? Necesitamos reforzar los efectos de la temperatura. Todo claro, me dicen. Ok, entonces vamos a tomar por este lado. Vamos a tomar una. ¿Te escuchó? Que colocar sobre la variación del concreto está también ahí en la separata. La variación, o sea, en la separata está el coeficiente, ¿a eso me dices? ¿A eso te refieres? Sí, porque la variación de temperatura sí lo he visto, sino que la variación del área nada más No, que... la variación de temperatura es parte del ejercicio. O sea, acá no solamente la variación de temperatura puede ser de 10, entonces depende del caso. Ahora, el coeficiente de dilatación, este es el coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación hemos dicho que es propio del material. El concreto tiene una dilatación, el hierro tiene otra dilatación. Entonces, esto tú no te lo vas a aprender de memoria. Esto te lo va a proporcionar el ejercicio, si es que se requiere. Porque te acuerdas que yo te dije, ¿qué pasa si es que, profesora, no me dan esto de acá, no me dan esta dilatación? O sea, si esta dilatación no me dan, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo la dilatación a nivel de superficie? La dilatación a nivel de superficie lo puedes calcular como diferencia de áreas, ¿no? Como diferencia de áreas, ¿ve? Así. Pero en este caso no fue posible calcular esa dilatación a nivel de superficie, no fue posible porque acá no me daban el área final, pues no me daban. Entonces no pude calcularlo así. Entonces, ¿cómo lo calculo? Utilizando esta otra relación. Entonces, para utilizar esta relación necesito el coeficiente de dilatación del concreto, porque cada material tiene su propia dilatación, ¿ya? Entonces, este ejercicio me tiene que dar esta información. ¿Me lo da? Sí, me lo da. Entonces, si me lo da, ya lo puedo aplicar, pues. Lo podemos aplicar, ¿ya? Entonces, es eso. Entonces, esta dilatación te lo tiene que dar el ejercicio si es que se requiere. ¿Alguna otra consulta? Es como, es como, por ejemplo, cuando nosotros vimos lo que es hidrostática, necesitábamos conocer en hidrostática. ¿Qué necesitábamos conocer? Necesitábamos conocer la densidad, ¿no? La densidad de líquido. Eso necesitaba conocer. Entonces, ¿esto me lo tengo que aprender de memoria? No, porque los ejercicios te lo van a dar. La dilatación del mercurio, te van a dar mejor dicho, la densidad del mercurio, la densidad ¿no? del alcohol. Entonces, eso es parte del ejercicio, la información del ejercicio. Entonces, estamos. Entonces, continuamos entonces, si no hay más preguntas, continuamos con la teoría. Entonces, hemos hablado entonces que los efectos del incremento de temperatura se ven reflejados en el incremento de las dimensiones del cuerpo, de la sustancia. Ahora vamos a hablar acerca de la cantidad de calor. Entonces, ¿qué era el calor? Nosotros hemos dicho que el calor es una energía, pero un cuerpo no puede almacenar calor. ¿No? Un cuerpo no almacena calor porque el calor es energía en tránsito, energía que se desplaza de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura, ¿no?
Por ejemplo, acá nosotros teníamos el sol. El sol no es que tenga calor, ¿no? El sol está transmitiendo energía. Entonces, esa transmisión de energía, ¿cómo se le llama? Calor, ¿no? Calor. Entonces, esta transferencia de calor se da de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿ya? Entonces, la cantidad de calor no se puede almacenar, se transmite. Entonces, de esta forma, aquí vamos a hablar acerca de la cantidad de calor. Indicamos primero que la cantidad de calor puede ser la cantidad de calor que un cuerpo absorbe o libera a cierta temperatura. La cantidad de calor que absorbe un cuerpo va a depender de su temperatura. Esa es la capacidad, ¿no? La capacidad calorífica. Entonces acá estábamos, esta cantidad de calor. Entonces la cantidad de calor depende de la masa, ¿no? Y también depende de la temperatura. A mayor incremento de temperatura, mayor cantidad de calor. También depende de la masa, porque conforme tengo mayor masa, voy a requerir mayor cantidad de calor. También va a depender de la sustancia. No todas las sustancias pueden absorber o liberar calor de la misma forma. Entonces va a depender de la sustancia. Entonces eso está dado por este coeficiente que se le llama coeficiente específico. Las unidades de la cantidad de calor es el joules en el sistema internacional. Sin embargo, nosotros utilizamos muchas veces la caloría. Entonces, tenemos que saber la equivalencia de joules a calorías. Entonces, CE es el calor específico de la sustancia, es propio de cada sustancia. M es la masa. Delta de T me indica la variación de temperatura. Por ejemplo, yo tengo acá un recipiente con agua. Entonces, este mechero le está proporcionando, ¿qué cosa? Cierta cantidad de calor. Entonces, la cantidad de calor que le proporciona este mechero va a ser absorbido por esta sustancia, que digamos que sea agua. Es absorbido por el agua y ese incremento, esa cantidad de calor que ha sido absorbido, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir el incremento de temperatura. ¿Ya? Entonces yo le proporciono cierta cantidad de calor y este calor, ¿qué es lo que sucede? Va a ser absorbida por el agua y lo que va a producir es un incremento de temperatura. Cuando un cuerpo absorbe calor, su temperatura se incrementa. Si el cuerpo libera calor, su temperatura disminuye. Como por ejemplo cuando nosotros tenemos fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Empieza a transpirar, empieza a sudar. El sudor, ¿qué es lo que hace? Disminuye nuestra temperatura, disminuye. Entonces, ahí nosotros que empezamos a liberar calor. Cuando un cuerpo libera calor, su temperatura se disminuye. Cuando un cuerpo absorbe calor, su temperatura se incrementa. Entonces, un cuerpo puede absorber o puede liberar. ¿De qué va a depender? De este delta de T. Si se incrementa su temperatura, este incremento va a ser positivo. Si su temperatura disminuye, este incremento va a ser negativo, menos. Entonces, la variación de temperatura, no te olvides, está dado por temperatura final menos temperatura inicial. Tenemos entonces acá, dime. Digamos que cuando un sólido se calienta y es una pregunta que yo tuve en un examen y me decían que cuando un sólido se calienta o se enfría, su volumen
se podría expandir o contraer. Claro, entonces nosotros acá, por ejemplo, en la parte anterior hemos visto de los efectos de la temperatura. Mira, entonces estos son los efectos. Puedo hablar acerca de una sustancia líquida. Es como, por ejemplo, tú tienes un termómetro, ese termómetro de mercurio, ¿no? En el interior hay el líquido, que es mercurio, está en estado líquido. Cuando tú te mides la temperatura, el nivel de mercurio tiene una longitud y cuando tu temperatura se incrementa más, el nivel de mercurio también se incrementa. Entonces acá estamos hablando del incremento de temperatura. ¿Qué hace cuando la temperatura aumenta? ¿No? Cuando la temperatura aumenta, su longitud se aumenta. Eso es de una sustancia líquida, pero eso también puede suceder en sustancias sólidas, ¿no? En sólidos, cuerpos sólidos, como acá la varilla. Entonces nosotros acá estamos hablando de dilatación térmica, de los efectos que sufre cuando la temperatura aumenta. No estamos hablando cuando la temperatura disminuye. La dilatación térmica se da producto del incremento de temperatura. ¿Ya? No hablamos de la disminución de temperatura, eso, no. Por eso acá, cuando nosotros colocamos las ecuaciones, este delta de T, ese delta de T, ¿qué es? Temperatura final menos temperatura inicial. O sea que acá esta delta de T siempre va a ser positivo, pues. Este delta de T siempre va a ser positivo porque la temperatura final es mayor que la inicial. Entonces, esta diferencia siempre va a ser positiva. Por lo tanto, este incremento de longitud va a ser positivo, va a aumentar. En cambio, si yo digo que su temperatura disminuye, ¿qué es lo que va a suceder? No se va a dilatar, sino se va a contraer, ¿no? El caso opuesto, ¿no? Porque acá me va a salir con signo negativo. ¿Me dejo entender? Entonces, si se contrae, como tú dices, pues no, no, es otro efecto, ¿no? Pero acá, generalmente, cuando hablamos acerca de la dilatación, hablamos de efectos positivos, que se dan producto del incremento de temperatura. ¿Sí? Y en caso que cuando se Y como tú dices, también depende del material. Por ejemplo, yo me puedo ir, mira, un caso, ¿no? Si yo utilizo un polo de algodón, profesora, lo pongo a la lavadora, a la secadora, su temperatura lo incremento y en este caso la longitud no aumenta su superficie, sino se encoge. Entonces, eso también va a depender de qué, de este alfa, pues, de este coeficiente. Eso también depende del alfa. ¿No? Este coeficiente me da las características propias del material, ¿no? Entonces, eso también puede ser, ¿no? También. No sé si hasta ahí hemos resuelto tu duda. y en caso, en relación con su masa y cuando se contrae, ¿tienen igual De la peso? masa. Sí. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar una relación, ¿no? Ahí, por ejemplo, su masa se podría conservar, pero su volumen no, o sea, va a depender, es como, vamos a poner esta figura, es como esta varilla. Conforme se dilata, ¿qué es lo que va a suceder con esta varilla? Su longitud, o sea, su grosor va a ir disminuyendo. El grosor, el área transversal, va a disminuir, pero su longitud va a aumentar. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Pero su masa seguirá siendo la misma. Lo que se va a modificar son las dimensiones, su volumen, pero la masa va a ser la misma. La masa se conserva, Sí, yo lo ¿ya? entendí ya. Muchas gracias. Ok. Y está. Entonces habíamos dicho también que cuando un cuerpo absorbe, entonces cuando un cuerpo, hemos dicho, se le transfiere calor, hay dos posibilidades. Que este cuerpo absorba calor. Si este cuerpo absorbe calor, o sea, si esta cantidad de calor es positiva,
¿Qué es lo que sucede? Que este incremento, que esta temperatura es positiva, pues que este incremento de temperatura es positiva. Y si este incremento de temperatura es positiva es porque está elevando su temperatura. Por lo tanto, yo puedo decir que se ha elevado su temperatura porque absorbe, acá absorbe calor, ¿ya? Entonces, en cambio, acá yo puedo decir que la cantidad de calor te puede salir también negativo. Cuando la cantidad de calor te sale negativo es porque su temperatura ha disminuido. O sea, digamos, de 50 a 10, su temperatura disminuye. Y si su temperatura disminuye es porque libera calor. O sea, un cuerpo puede absorber o puede liberar calor. ¿De qué va a depender? Va a depender precisamente de este delta de X. Esta delta de T, este delta de temperatura puede ser positiva si es que la temperatura final es mayor, si se incrementa la temperatura. Este delta de T puede ser negativo. ¿Cuándo? Cuando la temperatura disminuye. Y si la temperatura disminuye es porque se ha liberado calor. ¿Ya? Se ha liberado calor. Eso es lo que nosotros decimos. Habíamos indicado que la unidad en el Sistema Internacional de la Cantidad de Calor es el joules, pero sin embargo nosotros utilizamos la caloría. Entonces hay que saber el equivalente. Lo hallamos el equivalente. Entonces nosotros decimos que para hallar el equivalente decimos que una caloría equivale a 4,18 joules. O podemos decir que un joules equivale a 0,24 calorías. Entonces tú puedes hallar la cantidad de calor, te sale en joules y luego lo puedes pasar a calorías multiplicándolo por 0,24. También nosotros necesitamos el calor específico de una sustancia. El calor específico es propio de cada sustancia. Además de ello, depende del estado de la sustancia. Recuerda que las sustancias pueden estar en sólido, líquido o gaseoso. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del agua, el agua tiene 3 estados, el sólido, líquido, gaseoso. Entonces, el calor específico de una sustancia depende también de la fase, en qué fase se encuentra, en sólido, líquido, gaseoso. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el agua en estado líquido, su calor específico es 1 caloría por grados centígrados. O sea, yo necesito 1 caloría para elevar en 1 grado 1 gramo de agua. Esa es la interpretación. Pero si yo tengo el agua en estado sólido, o sea, hielo, su calor específico del hielo es 0,5 calorías gramos por grados centígrados. Como puedes ver, estamos hablando de una misma sustancia que es el agua, pero en diferentes fases, líquida y sólido. Entonces vemos que su calor específico depende de el estado, en qué fase se encuentra. Si la cantidad de calor es positivo, es porque el cuerpo absorbe o gana calor. Si la cantidad de calor es negativo, es porque el sistema está liberando calor o pierde calor. Es como por ejemplo, yo tengo un vaso con agua caliente, entonces si yo le coloco cubitos de agua, cubitos de hielo, ¿qué va a suceder con el agua? El agua, su temperatura va a disminuir. Y si su temperatura disminuye, es porque el agua pierde calor. El agua pierde calor. El agua libera calor. La capacidad calorífica. La capacidad calorífica de una sustancia dependerá de la cantidad de calor
que absorba y también dependerá del incremento de temperatura. Lo podemos escribir también en función del calor específico. Recuerda que acá nosotros tenemos que la cantidad de calor es masa, calor específico, incremento de temperatura. Entre incremento de temperatura se cancela y ya tenemos que la capacidad calorífica lo puedo escribir en función del calor específico y de la masa. Entonces por acá tengo un calorímetro, digamos, tengo cierta cantidad de masa, le proporciono cierta cantidad de calor. Este calor, ¿qué es lo que está generando? Un incremento de temperatura. Entonces, esta sustancia está absorbiendo calor y esa absorción de calor hace que la temperatura se incremente. Entonces nosotros indicamos que hay ese cuerpo tiene una capacidad calorífica. Cuando un cuerpo absorbe calor, puede producir que dicha sustancia cambie de fase. Entonces la cantidad de calor latente se da cuando una sustancia cambia de fase. También podemos decir que el calor latente es la mínima cantidad de calor que se requiere para que una sustancia cambie de fase. Entonces, la cantidad de calor es el calor latente es la cantidad de calor mínima que se requiere para que una sustancia cambie de fase. ¿Ya? Lo podemos expresar de esta forma. Calor latente es igual a la cantidad de calor mínima por unidad de masa. Despejamos, recuerda que la cantidad de calor, recuerda que acá, entonces nosotros despejamos y puedo decir que la cantidad de calor mínima va a ser igual a el calor latente por la masa. Entonces depende del calor latente. Acá yo tengo hielo, y vamos a tener, si yo le proporciono cierta cantidad de calor como mínima, entonces puedo decir por este lado, tengo líquido. Estado inicial, ahí está. Y este es mi sistema aislado. ¿Qué significa un sistema aislado? Que solamente esta sustancia va a absorber calor, no va a haber una pérdida de calor, ¿ya? Entonces tengo esta sustancia líquida, lo coloco en una cocinilla, entonces esta cocinilla va a proporcionar calor a esta sustancia, la sustancia va a absorber calor y lo que va a generar es incremento de temperatura. Entonces yo le voy a proporcionar una cantidad de calor mínima. ¿Cuál será la cantidad de calor mínima que yo requiero para que esta sustancia de un estado inicial de líquido pase a un estado gaseoso? ¿Cuál es la cantidad mínima que se requiere para que para que se ocurra un cambio de fase? También recordemos que el calor latente se da a una misma temperatura, o sea, la temperatura es constante. Tú te haces la pregunta y tú dices, pues, por ejemplo, de líquido a gaseoso, ¿cuándo ocurre? Cuando el agua cambia de líquido a gaseoso, ese es su punto de evaporación. ¿Cuál es el punto de evaporación del agua? ¿Se acuerdan cuál es el punto de evaporación del agua? ¿A qué temperatura empieza a hervir el agua? A 100 grados. Entonces yo puedo decir, ahí está tapado, ¿ah?
temperatura constante, el cambio de fase se da a temperatura constante. Entonces acá yo tengo, vamos a colocar acá, tengo temperatura de 100 grados centígrados. Acá también tengo temperatura de 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados hay un cambio de fase. El cambio de fase se da a temperatura constante. No te olvides eso. Entonces, cuando hay un cambio de fase, nosotros hablamos acerca de calor latente. Y ese calor latente es la mínima cantidad de calor que se requiere para que se produzca un cambio de fase a temperatura constante. Entonces yo tengo a 100 grados centígrados, tengo que el agua puede estar en líquido y vapor. Por este lado, nosotros tenemos la cantidad de calor latente y, por ejemplo, para el agua tengo mi punto de fusión o solidificación, ¿no? Fusión, solidificación. Entonces nosotros decimos que el calor latente para el agua, su punto de fusión o solidificación es igual a 80. 80 kilocalorías por kilogramos. Entonces acá yo tengo un vaso, hielo a 0 grados, estado sólido, y le voy a proporcionar como mínimo, mira, este hielo necesita como mínimo, esta es la cantidad de calor mínima. Como mínimo necesita 80 grados. Este hielo necesita absorber como mínimo 80 grados. ¿Para qué? Para que cambie de fase. Para que ahora sea líquido. Mira, la masa se conserva. Tengo un kilo. La temperatura también se conserva. Acá la temperatura es 0 grados. Acá la temperatura es 0 grados. La cantidad de calor mínima que necesito es de 80 para que esta sustancia cambie de fase. Entonces, ¿qué es el calor latente? El calor latente es la mínima cantidad de calor que un cuerpo tiene que absorber o liberar para que se produzca un cambio de fase. Y este cambio de fase se da a temperatura constante. Puedo tener el caso inverso también. Si yo tengo agua a 0 grados, le tengo que quitar la cantidad mínima de calor que yo le tengo que quitar. Mira, acá le quito, por eso es negativo. Entonces, cuando yo paso de líquido a sólido, ¿cómo se le llama? De líquido a sólido, eso se le llama solidificación. No te olvides, de sólido a líquido, fusión, y de líquido a sólido es solidificación. Esos son los cambios de fase. Entonces, cuando yo paso de sólido a líquido es porque es porque la sustancia está absorbiendo calor, por eso es positivo. En cambio, cuando yo paso de sólido a líquido es porque la sustancia está liberando. Este signo menos indica que está perdiendo, liberando. Entonces, la mínima cantidad de calor que tiene que liberar un kilo de agua a 0 grados centígrados es 80 kilocalorías. Eso es lo mínimo que necesita el agua liberar, perder. También nosotros podemos hablar acerca de el otro cambio de fase que vendría a ser de vapor, ¿no? Vaporización va de líquido a gas gaseoso. El calor latente de vaporización es de 540 kilocalorías por kilogramos, ¿no? Eso se da a temperatura constante, temperatura de 100 grados centígrados. Y si yo tengo vapor y quiero convertirlo a líquido, le tengo que quitar 540 kilocalorías.
¿ya? No te olvides que ese cambio de fase, este calor latente se da a temperatura constante. Mira, temperatura constante. Entonces acá nosotros aplicamos la cantidad de calor es igual al calor latente por masa. Este calor latente puede ser calor latente de fusión, calor latente de condensación, calor latente de evaporación. Podemos hacer una gráfica del comportamiento de la temperatura con el tiempo, ¿no? Acá yo tengo la temperatura y acá tengo el tiempo. Podemos indicar que tengo una temperatura de 100 grados centígrados y lo que voy a hacer es que la temperatura vaya aumentando. Mirad, de menos 10 a 0, la temperatura se incrementó. Ahí si yo estoy hablando acerca del agua, yo estoy graficando la temperatura para el agua. Para el agua, tú sabes que el agua a menos 10 se encuentra en estado sólido. Ahora, a 0 grados, cuando el agua se encuentra a 0 grados, hay un cambio de fase. Ahí le llamamos calor latente. Entonces acá yo tengo, mira, acá yo tengo una cantidad de calor que lo vas a calcular. Masa, calor específico, en este caso va a ser el hielo por la variación de temperatura. Esta es la cantidad de calor 1 que absorbe el hielo. Luego, cuando esté en 0 grados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una cantidad de calor latente. Entonces, esto es masa por el calor latente. Como estoy en sólido, entonces, y quiero pasarlo a líquido, será fusión. Luego siga pasando el tiempo y la temperatura se incrementa de 0 a 100 grados. Entonces acá voy a tener en estado líquido. Entonces acá yo voy a hablar acerca de una cantidad de calor, digamos 2. Acá le pongo 1 si quieres 1. Acá 2 y acá 3. Será masa, calor específico. Recuerda que el calor específico depende del estado. Este es líquido. Entonces, agua por la variación de temperatura. Cuando está a 100 grados, nuevamente se produce un cambio de fase. Pues acá vaporización. Entonces yo tengo una cantidad de calor latente que va a ser igual a la masa calor latente de vaporización. Finalmente, la cantidad de calor total será la suma, pues cantidad de calor 1 más cantidad de calor latente 2 más la cantidad de calor 3 más la cantidad de calor latente 4 y así. Esa es la cantidad de calor que tú necesitas que este cuerpo absorba para elevar su temperatura de menos 10 hasta 100. Consultas, chicos, los escucho, los leo. ¿Cómo vamos? Entonces, no te olvides que cuando la temperatura es constante, se da el calor latente. El calor latente se da a temperatura constante. Para el caso del agua, el cambio de fase es a 0 grados y a 100 grados centígrados. ¿Cómo vamos, chicos? Podemos aplicar el principio de calorimetría, que es un requisito de la ley de la conservación de la energía. Este se verifica en un sistema aislado térmicamente, donde podemos decir que la cantidad de calor que un cuerpo absorba o libera, ¿no? Una o varias veces va a ser igual
a la cantidad de calor perdido o los restantes. Puedo decir la cantidad de calor ganado más la cantidad de calor perdido, eso va a ser igual a 0. O podemos decir que la cantidad de calor ganado va a ser igual a la cantidad de calor perdido, ¿no? Colocándole, anteponiéndole la cantidad de calor perdido un signo menos. Cualquiera de las dos van a ser válidas en un sistema aislado. Entonces nosotros por acá vamos a colocar un calorímetro. Este calorímetro me va a permitir determinar el calor específico de este cuerpo. Para ello yo coloco este cuerpo en una sustancia conocida, mido la temperatura y decimos, este es un vaso aislante, ¿eso qué significa? Que no va a absorber la cantidad de calor. Entonces, esta es la mezcla. Tenemos un agitador y de esta forma podemos determinar el calor específico de dicha sustancia, aplicando la cantidad de calor ganado más la cantidad de calor perdido igual a 0. Hay un cuerpo que va a ganar, lo que un cuerpo gana es porque ha sido transferido por otro cuerpo. Lo que uno gana es porque el otro ha perdido. Entonces nosotros decimos que la transferencia de calor es un proceso de propagación a través de distintos medios. Esta propagación lo podemos dar por conducción, por convección o por radiación. Por acá nosotros tenemos, por ejemplo, acá yo tengo esta varilla, está transmitiendo calor. Esta varilla absorbe calor. Esta absorción de calor se da mediante la conducción, ¿ya? Mediante la conducción. Pero también yo puedo mirar acá, mira, yo tengo mi mano, entonces mi mano va a ganar calor producto de la conducción. Esta barra está conduciendo el calor. Esta barra metálica conduce el calor y lo que hace es que mi mano se caliente. Otra forma de transferir calor es mediante la convección. En la convección no hay contacto, ¿no? Entonces acá hay una especie de radiación, ¿no? Que choca con mis manos y eso lo que va a generar es un incremento de temperatura, transferencia de calor. Otra forma de transferencia de calor es mediante la radiación. Mira, por radiación, nosotros emitimos radiación. Esta radiación es una radiación térmica. Hablamos acerca de radiación térmica. Esta radiación nosotros no la podemos ver. Nosotros no podemos ver en infrarrojo, pues la radiación térmica es un tipo de radiación en infrarrojo. Entonces, podemos transferir calor bajo 3 mecanismos. Conducción mediante un material que va a conducir el calor mediante la convección. ¿Eso qué significa? La diferencia de densidades, el aire caliente, ¿no? La diferencia de densidades entre el aire caliente y el aire frío es lo que va a producir por convección, y por radiación mediante la propagación de ondas, pues, ondas térmicas. Tenemos por conducción, es la transferencia de calor en el interior de un material o entre diversos materiales que se encuentra en contacto. Entonces la conducción se da por contacto, por la diferencia de temperatura.
Por ejemplo, podemos hablar acerca de la transmisión de calor a través de la pared. Tú coges la pared en verano especialmente, ¿no? Sientes que la pared de concreto está caliente, entonces esa pared, podemos decir, tiene un área, tiene una longitud, tiene una temperatura y podemos indicar que la temperatura del entorno es menor, la temperatura de la pared es mayor. Entonces, acá se le va a transmitir calor a la pared. Esa es la transferencia de calor. Entonces, esa transferencia de calor se ha producido por contacto. Ahí se produce un flujo de calor, ¿no? Ese flujo de calor depende del incremento de temperatura y también dependerá del grosor, ¿no? De la pared, de la superficie, del área. Entonces podemos indicar que la cantidad de calor por conducción es por unidad de tiempo, es directamente proporcional al área de la pared, a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional al tamaño, a la longitud. También tenemos que conocer la conductividad térmica del material. Por convección. En este transporte de calor mediante el movimiento de un fluido. El fluido se mueve. Acá cuando nosotros decimos, ¿no? El agua hierve y se produce estas burbujitas. Entonces, eso se da debido a la diferencia de densidades. Ahí voy a tener agua fría, agua caliente. El agua caliente de la base de la tetera tiene menor densidad, por eso se va a ir arriba. Y el agua fría que está en la superficie, como es más denso, se va a ir abajo. Entonces ahí se va a producir, estas burbujas suben, bajan, suben, bajan. Bajo este mismo mecanismo se producen los vientos, ¿no? En el verano, aire frío está cerca de la superficie por las mañanas y en las tardes el aire caliente se encuentra arriba, entonces sube, baja, esa es la forma en la que se producen los vientos también. Entonces nosotros decimos que la cantidad de calor, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de calor? La cantidad de calor por unidad de tiempo va a depender de la base de la tetera. O sea, cuanto más ancha es la tetera, mayor cantidad de calor absorbido en un intervalo de tiempo. También va a depender del incremento de temperatura. Y a ello le multiplicamos el H. Ese H se le llama coeficiente de convección. Entonces necesito conocer una temperatura de la superficie y también la temperatura final del fluido. El coeficiente de convección indica el intervalo de calor entre el fluido y la superficie del cuerpo. Otra forma de transmitir cantidad de calor es mediante la radiación. En la transmisión de calor, decimos así, la transmisión del calor desde una fuente muy caliente no se debe a la conducción ni a la convección. Por ejemplo, la radiación solar. Esta radiación solar se da mediante la radiación, mediante la transmisión de esas partículas en forma de ondas. Ahí está el sol, transmite cantidad de calor y eso se da mediante esta radiación.
El flujo de calor o potencia emisiva también se le conoce por radiación, lo podemos describir mediante la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Donde me indica que la cantidad de calor que se absorbe va a depender de la temperatura a la cuarta. La cantidad de calor que se absorbe es directamente proporcional a la temperatura a la cuarta por el área, por un coeficiente llamado coeficiente de emisividad de la superficie, y también va a depender de esta constante llamada constante de Boltzmann. Entonces hay cuerpos que tienden a absorber mayor cantidad de calor que otros y viceversa. También hay cuerpos que tienden a liberar mayor cantidad de calor. La emisividad es una cantidad adimensional, sus valores están en el intervalo de 0 a 1. Para superficies oscuras o placas tienen una cercanía a 1, mientras que, por eso nosotros decimos que superficies oscuras absorben calor, mientras que las superficies claras liberan calor, ¿no? Entonces, para superficies transparentes, su emisividad es cercana a 0. En particular, la emisividad de la piel humana es de alrededor de 0,7. Las superficies oscuras no solo son buenos emisores de radiación térmica, sino que también son buenos absorbentes. En general, un buen emisor es un buen absorbente. La emisividad de un absorbente respecto al emisor perfecto, su emisividad es igual a 1. A eso le llamamos cuerpo negro. O sea, ¿qué es un cuerpo negro? Un cuerpo negro absorbe la cantidad de calor. Eso sería todo respecto a la teoría. Entonces vamos a reforzar esta parte con la solución de los últimos ejercicios de clase. Revisemos el ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 me dice, se mezcla 40 gramos de agua a 10 grados centígrados. Voy a mezclar agua de 10 grados centígrados con agua que se encuentra a 90 grados centígrados. Lo mezclamos en un recipiente de capacidad calorífica despreciable. ¿Eso qué significa? Que el recipiente no va a absorber calor. Entonces solamente entre los 40 gramos de agua y los 60 gramos de agua, entre ellos va a haber solamente transferencia de calor. Me piden que determine la temperatura final de la mezcla, o sea, la temperatura de equilibrio. ¿Qué es lo que hacemos? Tengo este recipiente de 40 gramos, se encuentra a 10 grados centígrados, le voy a agregar agua, 60 gramos de agua, pero que se encuentra a 90 grados centígrados. O sea, tengo agua fría, le voy a agregar agua caliente. Entonces, de esta mezcla, acá tengo una mezcla, voy a tener ya una temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, cuando tengo dos sustancias, ¿qué es lo que hago? Esta temperatura y esta temperatura. Temperatura de 10 grados y la temperatura de 90 grados. La temperatura de equilibrio es una temperatura intermedia entre estas dos. Entonces, esta de acá, estas 40 gramos de agua,
van a elevar su temperatura. Mientras que los 90 grados van a disminuir su temperatura. Por eso tienen que perder calor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros decimos que la cantidad de calor absorbido más la cantidad de calor perdido, eso debe ser igual a 0. Cantidad de calor. Entonces, recuerda que para que tú calcules la cantidad de calor, necesitas la masa, calor específico y variación de temperatura. Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? 10 grados. ¿Quién se encuentra? Tengo una masa de 40 gramos. 90 gramos, tengo agua de 60 gramos. Entonces acá nosotros tenemos cantidad de calor, masa 1, calor específico, variación de temperatura. Variación de temperatura, temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es 10. La cantidad de calor perdido, masa 2, calor específico del agua, sigue siendo agua, variación de temperatura, final menos inicial. Tenemos una ecuación, reemplazamos con una sola variable, T. Despejamos y calculamos. Podemos decir acá que su temperatura final va a ser igual a 58 grados. Esa es la temperatura final, 58 grados Celsius. ¿Preguntas para este ejercicio, chicos? ¿No hay preguntas? Ok. Sí. Ya está. Entonces revisamos el siguiente ejercicio, ya que no hay consultas. Revisamos el ejercicio número 3. Para este ejercicio número 3 me hablan acerca de una mezcla. Esta mezcla es de 2 litros de agua. Voy a mezclar 2 litros de agua. Ahí tengo este recipiente que contiene 2 litros de agua. Recuerda que nosotros trabajamos en función no del volumen, sino de la masa. Entonces, para el agua, 1 litro de agua, para el agua, ¿no? 1 litro de agua es equivalente a 1 kilogramo. Entonces, si acá me dice 2 litros de agua, entonces la masa será 2 kilogramos. A 90 grados. Y tengo 8 litros de agua. 8 litros, o sea, 8 kilogramos. Temperatura 30 grados. Tengo agua caliente, agua fría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me dice, sí. Que determine la cantidad de calor transferido hasta alcanzar una temperatura. Entonces acá, por ejemplo, tengo que esta agua que se encuentra a 30 grados centígrados es la que va a ganar, mientras que 90 grados centígrados es lo que va a perder. Entonces yo necesito saber cuánto es la cantidad de calor transferido. Para determinar la cantidad de calor transferido, lo que nosotros vamos a calcular es primero la temperatura, ¿no? Entonces calculamos la temperatura para este ejercicio y conociendo la temperatura, tú puedes decir, pues, o sea, acá tú me vas a hallar la temperatura de equilibrio. Entonces tú mezclas, en este calorímetro tú vas a mezclar agua caliente, agua fría, haces tu mezcla y vas a tener una temperatura de equilibrio. Con eso tú me vas a decir la cantidad de calor que se ha transferido. Recuerda que la cantidad de calor que se transfiere, ya sea ganado o perdido, depende de la masa, calor específico y variación de temperatura.
Entonces, por eso es importante conocer la temperatura final para conocer cuánto ha sido el incremento de temperatura. ¿De quién vas a calcular la cantidad de calor? ¿De la cantidad de calor absorbido o la cantidad de calor perdido? Cualquiera de las dos. Porque recuerda que esta cantidad de calor que uno pierde es porque el otro lo gana. Lo único que se diferencian es en el signo. Entonces, cuando nosotros hablemos acerca de la cantidad de calor que absorbe, nosotros simplemente le ponemos como valor absoluto al final. ¿Ya? Entonces hay que calcular primero la temperatura de equilibrio. Entonces hacemos nuestra figura. Este es mi termómetro. Y ahí con este es con lo que voy a mezclar, lo voy a mover, ¿ya? Para que la temperatura sea uniforme dentro de este calorímetro. Entonces, calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿Quién es el que gana? Ya sabes quién gana y quién es el que pierde. El que gana es el de la masa 2 y el que pierde es de la masa 1. El más caliente va a perder, el más frío va a ganar. Necesito la masa de la masa 1, calor específico del agua, que es 1, ¿no? Entonces no ha habido un cambio de fase ahí. Entonces reemplazamos y calculamos. La masa 1, que vale 2, la variación de temperatura, temperatura final T, temperatura inicial 90, más la cantidad de calor ganado, que sería masa 2, que vale 8, variación de temperatura, que es igual a temperatura final, que esté menos 30. Por el calor específico, recuerda que el calor específico del agua es 1, aquí está 1, pues 1 y 1, no afecta en nada. Resolvemos esta ecuación y ya tenemos la temperatura de equilibrio, que es igual a 42 grados centígrados. Finalmente, puedo decir la cantidad de calor que se ha transferido. La cantidad de calor perdido es masa, en este caso masa de 1, calor específico y variación de temperatura. Temperatura final 42, temperatura inicial 90. Esta cantidad de calor transferido es negativo, pero como nosotros sabemos que la cantidad de calor es una cantidad escalar, entonces valor absoluto 96 kilocalorías es la cantidad de calor que se transfiere. Kilocalorías porque la cantidad, el calor específico está en función de kilocalorías, por eso el resultado te sale en kilocalorías. Revisemos el ejercicio número 4. En este ejercicio número 4 me hablan acerca de un calorímetro. Este calorímetro, cuyo equivalente en agua es igual a 100 grados. Se tiene inicialmente 400 gramos de agua. Tengo 400 gramos de agua a 10 grados centígrados. Y tengo 1 kilo de agua, ¿no? A 70 grados centígrados. Entonces, lo mezclo en un calorímetro y voy a tener una temperatura de equilibrio. Entonces, nosotros decimos que la cantidad de calor ganado perdido va a ser igual. Pero no te olvides que acá nosotros tenemos un calorímetro. Entonces, este calorímetro tiene una capacidad. La capacidad del calorímetro, me dice, el calorímetro cuya equivalente en agua es de 100 gramos. Entonces, yo tengo este calorímetro, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallo la capacidad de un recipiente? Masa por el calor específico.
Y de esta forma hallamos la capacidad del calorímetro. Entonces, no te olvides también que todos tienen que tener las mismas unidades. Mira, si acá está en gramos, este kilo lo tengo que pasar también en gramos. Entonces, tengo 400 gramos. Acá yo tengo 400 gramos. Y acá tengo un kilo que vendría a ser 100 gramos. O 1000 gramos, ¿no? 1000 gramos. Entonces, por el principio de calorimetría tenemos la cantidad de calor ganado más la cantidad de calor. La suma de las cantidades de calores va a ser igual a 0. O también podría decir la cantidad de calor ganado va a ser igual a la cantidad de calor perdido, pero con signo menos. ¿Quiénes ganan? Los que van a ganar temperatura es el calorímetro, va a ganar temperatura el agua fría y el que va a perder es el agua caliente. Entonces decimos así, la cantidad de calor ganado por el calorímetro, masa, calor específico del calorímetro, variación de temperatura, la cantidad de calor ganado por el agua fría, masa, calor específico, variación de temperatura. Acá le ponemos un signo menos para encontrar un valor positivo, ¿no? Entonces, la masa del agua caliente es la masa 2, que es 1000 gramos, calor específico del agua y variación de temperatura. De esta forma, calculamos la temperatura de equilibrio. Entonces, acá, para este ejercicio número 4, este calorímetro absorbe calor. En cambio, en los otros ejercicios te decía que el calorímetro no absorbía calor. Es como un vaso, ¿no? Cuando tú colocas agua caliente, el vaso se calienta, el vaso absorbe calor. Lo mismo sucede para este ejercicio que el calorímetro ha absorbido calor. Para finalizar, tenemos este ejercicio número 5. Para este ejercicio número 5 se va a producir un cambio de fase, ya que tenemos 14 gramos de vapor de agua, que está a 120. Tengo vapor de agua. A 120 grados centígrados ya es vapor. Entonces, ¿qué va a suceder? Si el vapor de agua se condensa, se va a condensar. El agua se condensa a 100 grados centígrados. Se condensa de vapor a líquido, ¿no? Entonces, y luego me piden que determine la cantidad de calor liberado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos así. Ahí tenemos, entonces acá va a haber un cambio de fase a 100 grados centígrados. Acá hay una cantidad de calor latente que se da a temperatura constante. Entonces decimos acá, me piden que determine la cantidad de calor que se tiene que liberar, que tiene que perder 14 gramos de vapor para poder condensarse. Entonces acá solamente hablamos acerca de una sustancia. Entonces, la cantidad de calor que este vapor tiene que perder para condensarse por completo va a ser igual. La cantidad de calor 1 más esta cantidad de calor latente de condensación más el calor 2. Eso será la cantidad de calor total que se necesita perder. ¿Ya? Entonces nosotros podemos decir la cantidad de calor va a ser igual a la cantidad de calor 1, que vendría a ser masa, calor específico del vapor, variación de temperatura. A eso, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos acá 14 gramos de agua, porque se va a producir una mezcla, 14 gramos de agua, su calor latente de condensación es de 500 gramos, 540 calorías por gramos, ¿ya? Ese es el calor latente. De esta forma, nosotros ya tenemos la cantidad de calor liberado.
Entonces tenemos así. Eso es menos 140. Menos 140 menos 7.560, eso me da menos 7.700 calorías. Lo pasamos a kilocalorías y se necesita liberar menos 7,7 kilocalorías. Esa es la cantidad de calor que se necesita. Entonces no te olvides, acá hay una cantidad de calor. Entonces tenemos acá hay una cantidad de calor 1 más este calor latente. Este es el calor latente. Calor latente, que es masa por el calor latente de, este es masa por el calor latente de condensación. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? Acá tenemos en un vaso de vidrio de 100 gramos de masa térmicamente aislado, contiene 200 gramos de agua, que se encuentra a 20 grados centígrados. Eso es la temperatura del agua más el vaso, ¿no? Luego me dice que le voy a agregar hielo, 60 gramos de hielo a 0 grados. Me piden que determine la masa de hielo, que no se funde, que no se derrite. Entonces acá le agrego hielo y la masa y luego voy a tener un estado final. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualito, tenemos la temperatura de 20 grados centígrados y 0 grados. Y voy a tener una cantidad de calor perdido. ¿Ya? Y una cantidad de calor perdido para el agua y para el vidrio. Entonces, también vamos a colocar que vamos a tener una cantidad de calor ganado por el hielo. Para este caso, el hielo se va a fundir, el hielo va a cambiar de estado, se va a derretir. La cantidad de masa de hielo fundido, M, no conozco cuántos gramos de hielo se van a fundir. La masa del hielo no fundido, M', de dato me dice que la masa total del hielo, o sea, el hielo fundido más el hielo no fundido va a ser de 60 gramos. Aplicamos el principio de calorimetría, calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿Quiénes ganan? El hielo, quienes pierden el agua y el vidrio. Aplicamos la cantidad y lo único que no conocemos, recuerda que es la masa de hielo fundido, la masa de hielo que no se funde, eso es lo que necesito colocar. Entonces acá nosotros tenemos que la masa del hielo ganado es el calor latente de fusión. Calor latente de fusión es 80. La masa del agua es 200, calor específico del agua es 1, variación de temperatura, el agua varía entre 0 y 20. La masa del vidrio es de 100, el calor específico del vidrio es 0,14 y el vidrio, su temperatura varía de 20 a 0. De esta forma, nosotros calculamos la cantidad de masa fundida. La masa de hielo fundido será de 53,5 gramos. Y eso, por lo tanto, podemos hallar la cantidad de hielo que no se ha fundido. La cantidad de hielo que no se ha fundido será de 6,5 gramos y eso sería nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces, eso es todo, chicos. Eso sería todo. Si tienen alguna consulta, los escucho. Ok. También tenemos las alternativas de los ejercicios propuestos. Pueden tomar su captura. Y eso sería todo. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Felices fiestas, chicos.